¿Y si te dijera que el destino religioso y cultural de una nación entera, lo que hoy conocemos como España, fue moldeado no en un campo de batalla, sino en la mente de un solo hombre? Un estratega brillante cuya arma más poderosa no fue la espada, sino la palabra. En la historia de los grandes reinos y las conquistas épicas, a menudo olvidamos a los arquitectos, a aquellos que no construyeron castillos de piedra, sino los cimientos de una identidad. Hoy vamos a desenterrar la historia de uno de esos gigantes olvidados, San Leandro de Sevilla. A mediados del siglo VI, la península ibérica era un polvorín. El reino visigodo, una potencia militar, gobernaba sobre una tierra profundamente dividida. La fractura no era solo entre conquistadores y conquistados, entre visigodos y la mayoría hispano-romana. La brecha más peligrosa era invisible, una guerra de ideas que amenazaba con desgarrar el reino desde dentro, la fe. La élite visigoda, con el rey a la cabeza, profesaba el arrianismo, una creencia que negaba la divinidad de Cristo y los aislaba del resto del mundo cristiano. Mientras tanto, la inmensa mayoría de la población se aferraba con fervor al catolicismo. Esta no era una simple diferencia teológica. Era una barrera social, política y cultural que impedía cualquier tipo de unidad real. Dos pueblos, dos credos, compartiendo una misma tierra pero viviendo en mundos aparte. Cualquier intento de unificación parecía condenado al fracaso, destinado a encender una sangrienta guerra civil. En medio de este caos latente, emerge la figura de Leandro. Nacido en Cartagena, en el seno de una influyente familia hispano-romana, Leandro no era solo un hombre de fe, era un intelectual formidable, un orador magnético y un político astuto. Como arzobispo de Sevilla, comprendió que la supervivencia y el futuro del reino visigodo dependían de una sola cosa, la unidad religiosa. Y se propuso una misión que parecía imposible: convertir a toda una monarquía, derribar las barreras del arrianismo y construir una nueva España católica y unificada. No lo haría con ejércitos, sino con diplomacia, educación y una voluntad de hierro. Se convertiría en el mentor de príncipes, el consejero de reyes y el arquitecto de un cambio que redefiniría la historia de España para siempre. En este video, seguiremos los pasos de San Leandro de Sevilla, el hombre que diseñó el alma de una nación. Viajaremos a una época de intrigas palaciegas, feroces debates teológicos y decisiones que marcaron el rumbo de Occidente. Esta es la historia del arquitecto olvidado. Para comprender la magnitud de la misión de Leandro, debemos visualizar el mapa de poder del siglo VI. Hispania no era una isla aislada, era una pieza crucial en el tablero de ajedrez de un mundo post-romano. En el este, el Imperio bizantino, católico y poderoso, buscaba reconquistar sus antiguos territorios. Al norte, los francos, rivales acérrimos de los visigodos, habían abrazado el catolicismo, ganando el apoyo del papado y de sus propias poblaciones galorromanas. En medio de estos gigantes, el reino visigodo de Toledo era una anomalía. Su élite gobernante, firmemente arriana, era vista con sospecha por sus vecinos y, lo que es más peligroso, por la inmensa mayoría de sus propios súbditos. La fe católica de la población hispano-romana no era solo una creencia privada, era un vínculo directo con el resto del mundo cristiano y una barrera insalvable con sus señores germánicos. Un rey arriano gobernando sobre un pueblo católico era una fórmula para la desconfianza perpetua, la sedición y la debilidad estratégica. Hispania era una casa dividida, esperando el empujón que la derrumbaría. Es precisamente en el corazón de esta Hispania fracturada, en la estratégica ciudad portuaria de Cartagena, donde nace la semilla del cambio. Leandro viene al mundo alrededor del año 534, en el seno de una de las familias hispano-romanas más ilustres y devotas de su tiempo. Su padre, Severiano, no era un hombre cualquiera. Las fuentes lo describen como un dux, una figura de alto rango y poder, lo que garantizó a sus hijos una educación excepcional. Pero la verdadera dimensión de esta familia desafía toda probabilidad. Leandro no estaría solo en su misión.
Junto a él crecerían otros 3 hermanos, y la historia los recordaría a todos, sin excepción, como santos: San Fulgencio, futuro obispo de Écija; Santa Florentina, fundadora de conventos; y el más joven y célebre de todos, San Isidoro, el gran erudito cuya obra iluminaría la Edad Media. Imaginen el ambiente de ese hogar. No era una simple familia, era una auténtica dinastía de fe e intelecto, una fortaleza del saber católico en medio de un reino arriano. En esta casa no solo se forjó un santo, se forjó el instrumento perfecto para cambiar la historia. Pero, ¿qué era exactamente este arrianismo que mantenía a Hispania al borde del abismo? No estamos hablando de una simple diferencia de opinión litúrgica. Era una idea considerada la más peligrosa de las herejías por la Iglesia de Roma, una fractura teológica que sacudió los cimientos mismos del cristianismo. Nacido de las enseñanzas de Arrio, un presbítero de Alejandría del siglo IV, el arrianismo proponía una idea tan simple como explosiva: el Hijo no era igual al Padre. Para los arrianos, Jesucristo era la primera y más perfecta criatura de Dios, un ser sublime y divino, pero no era coeterno ni consustancial con el Padre. No era Dios mismo, sino su obra maestra. Esta concepción golpeaba directamente el corazón de la fe católica, el misterio de la Santísima Trinidad. Para la inmensa mayoría hispano-romana, que Leandro representaba, esto era una blasfemia intolerable. Sus reyes no solo eran una élite conquistadora extranjera, eran herejes que negaban la divinidad plena de su Salvador. La brecha, por tanto, no era política. Era un abismo espiritual que hacía imposible la unidad y amenazaba con consumir el reino. Frente a este cisma que amenazaba con devorarlo todo, Leandro toma una decisión que definirá su destino. No elige la espada del noble, sino el silencio del monje. Se retira del mundo, buscando en la disciplina monástica y en el estudio profundo de las Escrituras el arma definitiva para la batalla que se avecinaba. En el claustro, no solo cultiva su fe, afila su intelecto hasta convertirlo en una hoja de acero toledano, forjando argumentos teológicos irrefutables y una elocuencia capaz de conmover corazones y doblegar voluntades. Su fama no tarda en traspasar los muros del monasterio. Se habla de un hombre cuya sabiduría y piedad son excepcionales, un líder natural destinado a guiar a la asediada comunidad católica. Y así, en un ascenso meteórico que evidencia su extraordinaria capacidad, es elegido para ocupar la sede episcopal más influyente de la Bética, la de Sevilla. Alrededor del año 579, el monje se convierte en arzobispo. De pronto, ya no es solo un erudito. Es la máxima autoridad espiritual del sur de Hispania, un príncipe de la Iglesia con el poder y la plataforma para mirar a los ojos al poder visigodo. Y ese poder visigodo tenía un rostro y un nombre: Leovigildo. No era un monarca débil. Al contrario, Leovigildo era posiblemente el rey visigodo más formidable hasta la fecha, un estratega militar y un político brillante que soñaba con una Hispania unificada, fuerte y soberana. Pero su gran proyecto de unidad tenía una condición innegociable, una cláusula envenenada: esa Hispania debía ser arriana. Leovigildo no se conformaba con su propia fe, la convirtió en política de Estado. Impulsó concilios arrianos, ejerció una presión sin precedentes sobre los obispos católicos y trató de erosionar la fe del pueblo hispano-romano. Buscaba una asimilación, un único reino bajo una única fe, la suya. En este tablero, Leandro de Sevilla no era un peón, sino la pieza más poderosa del bando contrario. Se convirtió en el baluarte de la resistencia católica, el muro intelectual y espiritual contra el que chocaban las ambiciones del rey. El choque entre estos dos titanes era inevitable. La guerra por el alma de Hispania acababa de comenzar. El pulso entre el rey y el arzobispo no podía sostenerse. Leovigildo, un monarca que no toleraba desafíos a su autoridad, tomó la decisión que creyó definitiva para silenciar la voz más poderosa del catolicismo hispano. Alrededor del año 582, Leandro de Sevilla fue condenado al exilio.
pero Leovigildo cometió un error de cálculo monumental. No lo envió a un monasterio perdido en las Galias, sino al corazón mismo del poder imperial, Constantinopla. El castigo se transformó en una oportunidad de oro. De repente, el arzobispo de una provincia lejana se encontraba en la capital del mundo, el epicentro del saber, la teología y la política de alto nivel. Lejos de consumirse en la nostalgia, Leandro se sumergió en la vibrante vida intelectual de la corte bizantina. Aquellos años no fueron una pausa, sino una maestría intensiva. Debatió con los filósofos más agudos, aprendió las sutilezas de la diplomacia imperial y observó de primera mano cómo se entrelazaban el poder terrenal y el divino. Su mente, ya brillante, se afiló aún más. Y fue allí, en la encrucijada del mundo, donde forjó la alianza más importante de su vida, una amistad profunda con el embajador papal, un hombre destinado a convertirse en San Gregorio Magno. Aquel encuentro en la capital del imperio no fue un simple accidente diplomático, fue una confluencia cósmica, el choque de dos intelectos destinados a redefinir la cristiandad. Gregorio, el apocrisiario o embajador papal, y Leandro, el arzobispo proscrito, no tardaron en descubrir que compartían mucho más que un exilio dorado. Compartían una misma alma, una pasión por la teología y una visión para la Iglesia en un mundo convulso. En sus largas conversaciones, que se adentraban en la noche bizantina, no solo debatían sobre la naturaleza de Cristo o la refutación del arrianismo. Estaban diseñando el futuro. Leandro ofrecía a Gregorio una ventana directa a los desafíos de evangelizar a los reinos germánicos, mientras que Gregorio representaba para Leandro el anclaje a la roca de Pedro, la legitimidad y el poder de Roma. Esta no era solo una amistad, era la forja de una alianza estratégica que resonaría por toda Europa. Leandro estaba cultivando una conexión directa con el futuro epicentro del poder eclesiástico. Cuando el exilio terminara, no regresaría a España como un simple obispo derrotado. Volvería con un aliado invaluable, un amigo en el corazón de Roma, cuyo apoyo resultaría decisivo en la batalla final por el alma del reino visigodo. Y mientras Leandro forjaba estas alianzas en el corazón del imperio, en Hispania, el rey Leovigildo, ajeno a la tormenta que se gestaba, tomó una decisión que, irónicamente, sellaría su propio fracaso. Buscando consolidar la dinastía y asegurar la sucesión, asoció a sus dos hijos al trono. A uno de ellos, al príncipe Hermenegildo, le encomendó el gobierno de la provincia más rica e influyente, pero también la más fervientemente católica, la Bética, con su capital en Sevilla. Leovigildo, en un cálculo de pura estrategia política, creyó estar afianzando su control sobre el rebelde sur. No podía imaginar que acababa de cometer el error más grande de su reinado. Estaba enviando a su propio hijo, un príncipe arriano, no a una provincia, sino al epicentro intelectual y espiritual de su mayor adversario. En Sevilla, el joven Hermenegildo no solo se encontraría con la administración del poder. Se encontraría, cara a cara, con la arrolladora personalidad y la inquebrantable fe de Leandro. La jaula del exilio se había abierto, y el rey, sin saberlo, había colocado al lobo en el mismo redil que su cordero más preciado. El encuentro entre el príncipe y el arzobispo en Sevilla no fue un simple debate teológico, fue una colisión de mundos. Por un lado, la fe arriana que Hermenegildo había heredado, una fe de Estado, una cuestión de lealtad dinástica a su padre y a su linaje. Por otro, la profunda y razonada fe católica de Leandro, presentada no como una opción, sino como la verdad universal e ineludible. Leandro no impuso, sedujo. Desarmó al joven príncipe con argumentos forjados en Constantinopla, con la fuerza de la tradición apostólica y con un carisma que Leovigildo nunca pudo anticipar. Y Hermenegildo, atrapado entre la lealtad filial y la convicción de su alma, tomó la decisión que haría temblar los cimientos del reino visigodo. Abjuró públicamente del arrianismo y se bautizó católico. Para el príncipe, fue un acto de liberación espiritual. Pero para su padre, el rey Leovigildo, fue la traición definitiva. No vio una conversión, vio una insurrección. Una declaración de guerra firmada con agua bendita.
La tragedia familiar estaba servida, y la guerra civil era ya inevitable. Lo inevitable no tardó en materializarse. La conversión de Hermenegildo no fue una chispa, fue una detonación que partió Hispania en dos. De un lado, el rey Leovigildo, un padre traicionado y un monarca que veía en la rebelión de su hijo un ataque directo a la estabilidad y a la tradición visigoda. Del otro, Hermenegildo, aclamado ahora como el campeón de la fe católica, el estandarte bajo el cual se congregaba la oprimida mayoría hispano-romana. Y en la sombra, aconsejando al joven príncipe, la mente estratégica de Leandro de Sevilla, que proporcionaba la justificación teológica y el sustento moral a la insurrección. La guerra que estalló no fue una simple disputa dinástica. Fue la materialización del cisma que llevaba décadas pudriendo el reino por dentro. Las lealtades se dividieron siguiendo las líneas de la fe, la nobleza visigoda, en su mayoría, cerró filas en torno al rey arriano, mientras que las ciudades de la Bética y la población hispano-romana se unieron a la causa del príncipe católico. La península se tiñó de sangre en una contienda fratricida donde no solo se luchaba por un trono, sino por el mismísimo alma del futuro reino. Pero en una guerra de fe contra poder, la experiencia militar suele inclinar la balanza. La maquinaria de guerra de Leovigildo, implacable y veterana, se impuso sobre el idealismo de la rebelión. Tras una brutal campaña, Hermenegildo fue derrotado, traicionado y capturado. Ante su padre, el príncipe no se enfrentó a un juicio, sino a una última y terrible elección. Leovigildo le ofreció el perdón, la vida y la corona a cambio de una sola cosa: renunciar a la fe católica y volver al arrianismo. Era el último intento de un padre por salvar a su hijo, y la prueba final de un rey sobre su heredero. Pero la conversión de Hermenegildo no era política, era total. Con una firmeza que selló su destino, rechazó la oferta. Prefirió la corona del martirio al trono de los herejes. La respuesta de Leovigildo fue la de un monarca, no la de un padre. En la Pascua del 585, Hermenegildo fue ejecutado. Leovigildo creyó haber aplastado la rebelión para siempre. No comprendió que al matar a su hijo, había regado la tierra con la sangre de un santo, la semilla más fértil que la causa católica podía desear. La victoria militar de Leovigildo tuvo el amargo sabor de la ceniza. Algo se había quebrado en el viejo rey. Quizás fue el espectro de su hijo ejecutado, o quizás la fría realización de que no se puede matar una idea con una espada. En un giro que nadie esperaba, el exilio de Leandro fue revocado. Su llegada a Sevilla no fue el regreso de un exiliado perdonado, sino la apoteosis de un vencedor moral. La población lo recibió no como a un obispo, sino como al custodio delegado del príncipe mártir. Con una autoridad espiritual inmensa, reforzada por el sacrificio de Hermenegildo, Leandro reanudó su labor. Ya no era solo el líder de la resistencia, era el arquitecto de la inminente conversión. Con paciencia estratégica, comenzó a reconstruir, a enseñar y a preparar el terreno. Sabía que el viejo rey no viviría para siempre y que otro príncipe, Recaredo, observaba atentamente. Leandro no estaba simplemente retomando su puesto, estaba colocando las piezas para el jaque mate final en la partida por el alma de Hispania. La partida por el alma de Hispania dio un giro decisivo en el año 586. El viejo león, el rey Leovigildo, moría en su lecho, dejando tras de sí un reino pacificado por la fuerza, pero espiritualmente destrozado. El trono pasaba ahora a su hijo, Recaredo. Pero Recaredo no era Leovigildo. Había sido un espectador de primera fila de la tragedia que había consumido a su familia. Vio cómo la fe inflexible de su padre, lejos de unificar, había desatado una guerra civil y elevado a su hermano Hermenegildo al altar de los mártires. Recaredo era, ante todo, un pragmático. Comprendió una verdad política fundamental que su padre ignoró: un rey arriano no podía gobernar indefinidamente a un pueblo católico. Su ascenso no fue una simple sucesión, fue una grieta en el inmenso muro del arrianismo. Para Leandro, que había jugado la partida larga con paciencia de estratega, la pieza clave acababa de moverse. El nuevo rey no era un enemigo,
sino la mayor esperanza. La conversión ya no era un sueño lejano, era una posibilidad inminente. Recaredo no titubeó. Guiado por la mente maestra de Leandro, comprendió que un cambio de esta magnitud no podía ser un simple edicto susurrado en palacio. Requería un escenario grandioso, un acto de teatro político y espiritual que resonara por los siglos. Ese escenario fue el Tercer Concilio de Toledo. El 8 de mayo del año 589, el plan de Leandro alcanzó su clímax. Él era el director, el guionista de la historia. Ante él, congregados en la capital del reino, estaban el rey Recaredo, la aristocracia visigoda y 72 obispos. El aire estaba cargado de una expectación casi insoportable. Entonces, el rey se puso en pie. Con una voz que sellaba el destino de su pueblo, abjuró solemnemente del arrianismo y profesó la fe católica, la fe del Concilio de Nicea. No fue solo la conversión de un hombre, fue la capitulación de una herejía y el acto fundacional de una nueva era. En ese instante, la barrera que dividía a visigodos e hispanoromanos se hizo añicos. Bajo la batuta de Leandro, por fin, un solo rey, un solo reino, una sola fe. Pero el acto de Recaredo fue solo el primer movimiento de una sinfonía perfectamente dirigida por Leandro. Tras el rey, y como un dominó que cae en una secuencia inevitable, toda la aristocracia visigoda y los 8 obispos arrianos presentes siguieron su ejemplo. Uno a uno, se adelantaron para abjurar públicamente de su antigua fe. Sus voces, que antes defendían las doctrinas de Arrio, ahora resonaban en la sala condenándolas, pronunciando solemnes anatemas contra la herejía que había dividido el reino durante 2 siglos. Leandro, presidiendo el concilio, no era un mero espectador, era el arquitecto contemplando su obra terminada. Cada firma en las actas del concilio, cada renuncia formal, era un golpe de martillo que sellaba el ataúd del arrianismo. El sonido de las plumas arañando el pergamino no era un simple trámite administrativo, era el sonido de la historia cambiando de rumbo, el nacimiento de la unidad de España, forjada no con la espada, sino con la fe y la persistencia de un solo hombre. La guerra por el alma de Hispania había terminado. La victoria política se había sellado en Toledo, pero Leandro sabía que la verdadera batalla se libraba ahora en el alma de cada parroquia. La conversión de la élite no borraba de un plumazo 2 siglos de división. El reino era un mosaico de ritos y costumbres litúrgicas, donde aún pervivían restos del culto arriano junto a antiguas tradiciones locales. Esta cacofonía espiritual era una amenaza para la unidad recién conquistada. Por ello, Leandro emprendió la colosal tarea de armonizar los cantos, estandarizar las oraciones y unificar las ceremonias en todo el territorio. No estaba simplemente imponiendo una norma, estaba componiendo el himno de una nueva nación católica, asegurándose de que el corazón de un visigodo en Toledo y el de un hispano-romano en Sevilla latieran al unísono en la fe. Con esta labor meticulosa, sentó las bases de una identidad eclesiástica única, el germen de lo que la historia conocería como el rito hispano-mozárabe. No solo había convertido un reino, ahora le estaba dando una sola voz para rezar. Pero para que esa voz única no desafinara con el tiempo, necesitaba una partitura doctrinal inquebrantable. La espada de Leandro siempre fue la palabra escrita, y tras el concilio, la desenvainó para forjar el blindaje intelectual de la nueva fe. De sus obras, lamentablemente muchas perdidas, emerge con fuerza su tratado contra los arrianos. No era un simple texto teológico, era un manual de demolición, un arsenal de argumentos precisos y demoledores diseñados para desmantelar, pieza por pieza, cada pilar de la herejía. Con esta obra, Leandro entregó a los obispos y sacerdotes de Hispania la herramienta definitiva para educar a un pueblo y erradicar cualquier vestigio del antiguo cisma. Sus escritos no eran reflexiones abstractas para eruditos, eran armas forjadas en el fuego del debate y la persecución, destinadas a garantizar que la conversión del reino no fuera un mero acto político, sino una transformación profunda y duradera. Con su pluma,
no solo ganó un debate, cimentó la ortodoxia que definiría a la Iglesia hispana durante siglos, asegurando que su obra maestra sobreviviera a su arquitecto. Pero la obra de un arquitecto genial no solo se asegura con piedra y pergamino. La verdadera inmortalidad de su legado residía en una mente joven y prodigiosa, la de su hermano menor, Isidoro. Con la misión de su vida cumplida, Leandro dedicó sus últimos años a su proyecto final y más importante. No se trataba de construir una catedral, sino de forjar a su sucesor. Vertió en él todo su saber, la teología pulida en Constantinopla, la astucia política aprendida en la corte de Leovigildo y la visión de una Hispania unificada en la fe. No fue una simple educación, fue una transferencia deliberada de poder y sabiduría. El viejo estratega estaba pasando la antorcha, asegurándose de que la llama del conocimiento no se extinguiera con él. Preparaba al hombre que no solo consolidaría su obra, sino que la elevaría hasta convertirla en el faro intelectual que iluminaría los siglos más oscuros de Europa. Leandro le entregaba a Isidoro no solo la sede de Sevilla, sino el futuro de todo un reino. El arquitecto había completado su obra maestra. Con la unidad del reino sellada en Toledo y la antorcha del saber firmemente en las manos de Isidoro, los últimos años de Leandro fueron los de un guardián. Su tiempo ya no era el del combate frontal, sino el de la consolidación silenciosa. Se dedicó a supervisar los cimientos de su gran catedral, asegurándose de que cada pilar de la nueva iglesia hispana fuera inquebrantable. Fue una paz ganada a pulso, una calma forjada en el fuego de la persecución y la intriga. Y en esa paz, alrededor del año 600, el gran estratega de la fe entregó su alma. No murió en el exilio ni bajo la espada de un rey hereje, sino como un patriarca venerado en la ciudad que había transformado para siempre. Su muerte no fue el fin de una era, sino su culminación. No dejó un vacío de poder, sino un legado perfectamente orquestado. Hispania no se tambaleó, porque su obra estaba hecha para perdurar. El gigante se había ido, pero el camino que había trazado ya era irreversible. La historia, a menudo, recuerda a los reyes que conquistan y a los generales que ganan batallas. Pero tiende a olvidar a los arquitectos. San Leandro de Sevilla no empuñó una espada, no vistió una corona ni lideró un ejército. Su campo de batalla fue la mente, sus armas, la lógica, la diplomacia y una fe inquebrantable. Y sin embargo, su victoria fue más completa y duradera que la de cualquier conquistador. Él no unió un territorio con la fuerza, sino que forjó el alma de una nación con la palabra. Su legado es la demostración de que los grandes cambios no siempre nacen del estruendo del acero, sino del poder de una idea. Transformó un reino fracturado, envenenado por el cisma religioso y la desconfianza mutua, en una entidad cohesionada con un propósito común. El Tercer Concilio de Toledo no fue simplemente el fin del arrianismo en Hispania, fue el acto de nacimiento de una identidad. La barrera invisible que separaba al visigodo del hispano-romano se derrumbó para siempre, creando un nuevo pueblo, una nueva cultura que fusionaba lo germánico y lo latino bajo el paraguas de una misma fe. Esta unidad religiosa, forjada por Leandro, se convertiría en el pegamento que mantendría unido al pueblo hispano a través de las invasiones, las divisiones y los siglos de lucha que estaban por venir. La resiliencia cultural que caracterizaría a los reinos cristianos medievales en la península tiene sus raíces más profundas en la obra de este arzobispo sevillano. Sin la Hispania católica de Leandro, la España que conocemos, simplemente, no existiría de la misma forma. Su visión sentó las bases no solo de una iglesia, sino de una civilización. La vida de San Leandro es un poderoso recordatorio de que un solo individuo, armado con convicción e intelecto, puede alterar el curso de la historia de forma más profunda que un centenar de ejércitos. Es la prueba de que las ideas, cuando son defendidas con persistencia y estrategia, son la fuerza más transformadora de todas. Pero, ¿cuántos otros arquitectos olvidados como él yacen sepultados bajo las crónicas de reyes y batallas? ¿Qué otras figuras crees que merecen ser rescatadas del olvido?
Si esta inmersión en la Hispania visigoda te ha parecido fascinante y te ha descubierto a un gigante de la historia, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es dejando un me gusta y suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas increíbles historias. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre el legado de San Leandro de Sevilla. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.